el juicio, nuestro tema del mes, el gran trono blanco, el tema de la semana. Y vamos a estar estudiando en Romanos capítulo 2, versículo 5. Hay una frase muy conocida que dice que lo único seguro en la vida es la muerte y los impuestos también. De eso nadie se salva, ¿verdad? La muerte y los impuestos, eso lo tenemos segurito. Hay cosas que no se pueden evadir, ¿verdad? De una u otra forma siempre nos llegan. Pero, hermanos, la Biblia añade una tercera realidad. Una tercera realidad que vivimos todos los hombres, porque así lo dice la palabra de Dios. Y esa realidad que vivimos todos los hombres es el juicio de Dios. Así que nadie se puede librar de la muerte, de los impuestos y del juicio de Dios, ¿verdad? Llegará la hora. Ahora, vivimos en una cultura que intenta evitar hablar del juicio. Le pregunto en esta mañana, ¿usted frecuentemente conversa con personas que estén interesadas en hablar del juicio? ¿Ve las personas con una inquietud, un deseo de hablar de este tema acerca del juicio? Pues no, la gente no quiere hablar de este tema. La gente quiere hablar de que Dios es amor, ¿cierto? La gente quiere hablar de que Dios nos extiende de su gracia. La gente quiere hablar de que Dios es misericordioso. Y eso es verdad, eso es cierto, eso es correcto. Pero la gente o el mundo no quiere escuchar hablar de que Dios también va a tener juicio para todos los hombres. Evitamos hablar de ese tema. Y muchas veces se olvida que el mismo Dios amoroso también es un Dios veraz, dice la palabra de Dios, y es perfectamente justo. Nuestro Dios es veraz y justo. Y cuando hablamos de veraz, hablamos de que Él, cuando tiene que ser estricto, es estricto en todo el sentido de la palabra. Ahora, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, nos dice, puede leerlo conmigo, y vi, dice, un gran trono blanco, ¿y a quién? Y al que estaba sentado en el trono, delante del cual, dice, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Acá se nos describe en la palabra de Dios este momento conocido como el juicio del gran trono blanco. Y hablamos de esto como un juicio final para todos aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo. ¿Han oído ustedes hablar del juicio final? ¿No? Han hecho hasta películas del juicio final. Y la gente ya hasta tiende a burlarse del juicio final. Pero si queremos hablar del juicio final, el juicio del gran trono blanco, ese será el último de los juicios. Y según dice la palabra de Dios, será severo. Y será para todos aquellos que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es importante aclarar que la Biblia habla de varios juicios, ¿no? Entendemos que en la cruz nuestro Señor Jesucristo llevó el juicio por los pecados de todos los creyentes. Sabemos que Él cargó todos nuestros pecados y que en la cruz Él fue juzgado por los pecados de todos los que nos arrepentimos y tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Como hablamos la semana pasada, también los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo y este será otro de los juicios para recibir recompensa, no para decidir su salvación. Pero hermanos, el juicio del gran trono blanco será un juicio definitivo para quienes nunca aceptaron al Señor Jesús como su Salvador y Señor. Un juicio inevitable, un juicio que la palabra de Dios lo describe como horrible. Y hoy, en esta mañana, vamos a hablar de 3 verdades que acontecerán o que debemos conocer sobre lo que será ese día. También se le conoce, usted lo puede apuntar ahí, como el día de la gran, oiga el nombre nada más, el día de la gran ira
del Señor. Así que ahí nos da una imagen, ¿no?, de cómo será este día. Pero vamos a Romanos capítulo 2, versículo 5 y leamos juntos. Dice así la palabra de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Padre, dirígenos en esta mañana a estudiar y comprender tu palabra. Principalmente, Señor, hay una necesidad espiritual. Y es la necesidad, Señor, de que la mayoría de personas posibles puedan conocer esta verdad que tu palabra nos expresa. El verdadero juicio final. El juicio donde nadie quiere estar. El juicio que todos quisieran evitar, pero que será inevitable si no comprendimos o si no quisimos aceptar el hecho de que el único quien tiene salvación y que nos da acceso a Dios es el Señor Jesucristo. Padre, sé que para la mayoría de nosotros acá esto es una verdad que ya hemos comprendido y que tu palabra nos ha llevado a un arrepentimiento sincero. Pero, Señor, hay una necesidad mayor, y es que hay muchas personas que aún ignoran esta verdad o no la han querido comprender. Y nosotros tenemos una responsabilidad delante de ti, pero también para con estas personas. Te pido que nos ayudes a ponerle importancia a las cosas que realmente son importantes. Y este es un tema importante. Así que te ruego que hables a nuestro corazón y nos dirijas a toda la verdad en esta hora. Y si hay alguien entre nosotros que aún no ha tomado esta decisión, que tu Santo Espíritu le guíe a toda la verdad. Porque te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 2, verso 5 nos habla de una persona que rechaza el arrepentimiento. Y cuando hablamos de que una persona rechaza el arrepentimiento, no está escapando del juicio por el hecho de rechazar. El hecho de decir, no, yo no acepto eso, yo lo rechazo, no significa que esa persona no va a tener que enfrentar esta realidad. Podemos decir que en realidad lo que está sucediendo es que esta persona está acumulando más juicio para sí mismo. Está acumulando más juicio para el futuro. Podríamos decir que es como quien guarda una deuda. Algún día la tendrá que pagar, ¿cierto? Nosotros de repente a veces pensamos, no, yo me hago loco y no pago esa deuda. No, yo veo a la persona y me le cruzo la calle para que no me cobre. Pero ¿sabe qué? Dios es justo. Y sea que usted le pague la deuda a esa persona o no, Dios pasa factura cuando nosotros tenemos una deuda. Así que aunque usted diga, no le voy a pagar a esa persona o que se quede esperando a que le pague, Dios hace justicia y usted termina pagando esa deuda y la termina pagando hasta el triple, porque Dios es justo. Pero en esta realidad del juicio, es una realidad de la que nadie escapará. Y quien siga demorando esa decisión, lo que está haciendo es llevándole a acumular en su expediente delante de Dios, llevándole a acumular mayor condenación, lamentablemente. Como dije, hoy quiero hablarles de 3 verdades. Vamos a empezar hablando de qué se trata este juicio. ¿De qué se trata? Lo hablamos la semana pasada y lo reafirmamos en esta mañana, y es el hecho de que cada persona va a tener una cita con Dios. Creyente o no creyente, todos vamos a tener una cita con Dios. La diferencia es que el creyente se presentará ante el Señor en el juicio que llamamos el tribunal de Cristo para rendir cuentas de su servicio al Señor. Pero las personas que no conocieron al Señor Jesús estarán presentes en este gran juicio que se dará al final de los tiempos. La palabra de Dios, como leímos antes en Apocalipsis, nos dice que Juan vio un gran trono
blanco. Y podemos decir en esto que no es un trono cualquiera. Ese trono es el lugar donde Jesucristo juzgará definitivamente a todos los incrédulos, a todas las personas que no entregaron su corazón a Jesús. Personas que por alguna razón pospusieron, no, yo todavía no lo voy a hacer. Personas que dijeron, no, yo no creo en eso, yo conozco a Dios de otra manera. Personas que pusieron diferentes excusas para las cuales no creer. Y la palabra de Dios dice que quien la juzgará será el Señor Jesucristo. ¿Y eso por qué, pastor? Bueno, porque la Biblia enseña que el Padre entregó todo juicio en las manos de el Hijo. Dice Juan 5:22, la palabra de Dios nos manifiesta en Juan 5:22, porque el Padre dice, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a ¿quién? Al Hijo. ¿Por qué creen que pasó esto? ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién es digno de toda honra, gloria y alabanza? ¿Quién iba a recibir un nombre que es sobre todo nombre? Así que Él es merecedor de juzgar a estas personas, ¿no? Y las personas estarán ahí cara a cara frente a Jesús. Ahora, tenemos que hacer una aclaración aquí, hermanos. El mismo Jesús que vino como Salvador. Dice la palabra de Dios que aquí volverá, pero como juez. Ya no será el Salvador. Ya no vendrá manso y humilde de corazón, no. Él va a venir con toda su ira. Él va a venir con toda su fuerza, con todo su poder, a hacer verdadera justicia por todas las injusticias que cometió el hombre y que nunca se arrepintió de ellas. Así que yo no sé quién quisiera enfrentarse al Señor Jesús en esa hora, porque ya no vamos a ver al Salvador. Vamos a ver a un juez justo, al que no se le va a pasar una sola de las cosas que el hombre hizo. Por eso entendemos otra verdad, y es lo que estudiamos al principio del mes con Hebreos 9:27, que nos dice, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Cuando hablaba de juicio, está hablando de el gran trono blanco. Ahora, hermanos, ¿por qué es necesario este juicio? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios permite este juicio? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no solamente agarra a las personas y las manda para el infierno a todas y ya? Bueno, hay que ser claros en que nuestro texto nos habla de parte de estas verdades. Nos habla de la realidad de la vida del hombre. Y nos dice en la primera parte, en Romanos 2:5, que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Este juicio se trata de hacer justicia. Este juicio se trata de hacer justicia ante la impiedad. Y cuando hablamos de impiedad es la indiferencia y la incredulidad del hombre en cuanto a Dios y ante el mismo Señor Jesucristo. Este juicio es por la dureza del corazón del hombre y por nunca haber querido arrepentirse de su maldad, de su pecado. Es un juicio que va a juzgar la necedad de todos los hombres y no mostrar un verdadero arrepentimiento en su corazón. Podemos preguntarnos en esta mañana, ¿cuántas oportunidades ha dado Dios al hombre a través de la historia de la humanidad? Pues Dios hará justicia ante todas las oportunidades que Él dio a los hombres de acercarse a Él. Recordamos que habló con Adán y Eva después de haber pecado y les advirtió cómo sería la vida a partir de ahora. El hombre siguió actuando en maldad. Encontramos al hombre en la torre de Babel, ¿qué? Queriendo construir una torre, según ellos, para llegar hasta Dios. ¿Qué hizo Dios? Les confundió la lengua. Fue misericordioso, porque solo confundió las lenguas para que no se pudieran comunicar. Pero después de eso envió a Noé y les dijo, si no se arrepienten, van a morir.
¿Y qué hicieron los hombres? Burlarse del juicio de Dios. Y así hemos visto a lo largo de la historia cómo el hombre se burla de lo que Dios hizo, cómo el hombre es indiferente a lo que Dios hace, cómo el hombre lamentablemente es incrédulo y se aleja su corazón de Él. Usted sabe que hay personas que son no creyentes, dicen, ¿por qué nos llaman inconversos? ¿Por qué nos llaman incrédulos? No es que uno quiera ofender a las personas, pero es un término para reconocer que no han aceptado querer creer en la verdad y siguen creyendo en las verdades falsas que el mundo presenta, y esa es la forma en que los conocemos, inconversos o incrédulos, porque no han creído a la verdad. Al hablar de esto entendemos también por qué es necesario este juicio por la dureza y por el corazón no arrepentido de los hombres, pero también es necesario porque Dios va a hacer justicia completa y perfecta en este lugar. Pero también es necesario que cada persona se pare ahí al frente para que no tenga excusa, ¿cierto? Porque ahí se le va a presentar lo que hizo con su vida. Y ahí se le va a presentar que nunca, a pesar de que escuchó el mensaje, a pesar de que recibió el evangelio en alguna ocasión, porque quien esté parado ahí por lo menos recibió de la palabra una vez, y aún así decidieron rechazar el mensaje y seguir con su propia vida. Poniendo un ejemplo, cuando uno recibe una citación judicial, uno puede ignorar por unos días ese citatorio, ¿no? Pero eso no hace que la audiencia se cancele, ¿cierto? Solo estamos demorando el proceso, pero no vamos a lograr que esa audiencia se cancele. Llegará el día, aunque no decida abrir el sobre o no darse por notificado, en que por estar en desacato, ¿qué va a pasar? Lo van a llegar a buscar. Porque eso es lo que pasa en la ley, ¿no? Si usted no quiso atender la notificación y no se presentó a la audiencia, lo van a venir a buscar a su casa y se lo van a llevar. Pero no se salva de esa presencia. Así ocurre con Dios. Muchas personas viven como si nunca tuvieran que rendir cuentas. Muchas personas piensan que ignorando esta verdad bíblica, este juicio, lo van a eliminar, ¿pero qué? Con ignorarlo no se logra eliminarlo. Yo quiero que entiendan esta mañana que a Dios no se le va a pasar una sola persona. No va a haber un panameño ahí juega vivo que diga, ay, yo me la paso y me meto al cielo. No, Señor, ahí el juega vivo no existe. Ahí solo habrá juicio. Y todo quedará tan claro que no va a haber ninguna duda de por qué el Señor está permitiendo que ese juicio pase sobre las personas que estarán ahí. El hombre siempre ha cuestionado a Dios. Y si lo que la palabra de Dios dice es la verdad. Y si este juicio realmente pasará. Porque muchos se atreven a decir, no, el juicio es aquí en la tierra, depende cómo vivimos y eso. No va a haber tal juicio. Pero todo eso son mentiras que el hombre ha preferido creer para no aceptar esta realidad espiritual. ¿Estamos claros? Amén. Y es importante en esto, hermanos, en nuestro papel, entender que la Biblia es clara, que la palabra de Dios no miente y que ese día llegará. La pregunta que tiene que venir a la mente de cada persona que aún no toma una decisión de venir a Jesús es, ¿cómo llegaré yo a ese día? ¿Cómo llegaré yo a ese día? Porque solo hay dos formas de llegar a ese día. Una es habiendo entregado nuestra vida por completo al Señor Jesús y vamos a estar en ese juicio, pero solo de espectadores, viendo cómo Dios hace justicia verdadera. Y la otra manera de estar ahí es habiendo rechazado al Señor Jesús, viviendo para cada uno para sí mismo y teniendo que enfrentar cara a cara al Señor Jesús en este horroroso juicio. Hoy Jesús ofrece salvación, pero ese día le ejercerá justicia.
Esa es la realidad. Ahora, será un juicio final. Vimos cómo Juan en Apocalipsis describe como un gran trono blanco. Y se cree o se dice que es grande porque nadie va a escapar de este juicio. Yo quiero que entienda que ahí va a ser juzgada la primera persona que falló a Dios o que no quiso creer. Entendemos que a pesar de su pecado, Adán y Eva son hijos de la promesa de Dios y ellos dos arreglaron sus vidas, ¿no? Y por creer en la verdad de Dios pueden ser salvos. Pero podemos decir que desde Caín hasta la última persona con vida que tuvo la oportunidad de reconocer a Jesús y no lo hizo, estarán en ese juicio. Por eso se dice que es un gran juicio. ¿Por qué? Porque va a juzgar a toda la humanidad no creyente, ¿me entienden? A toda la humanidad sin Cristo va a tener que pasar por el juicio del gran trono blanco. Y es blanco porque representa la absoluta y verdadera justicia y santidad de nuestro Dios. Por eso se habla del juicio del gran trono blanco. Y debemos entender que todo lo contaminado por el pecado va a desaparecer delante de la presencia del Señor. Ahí ya no habrá oportunidades de cambiar de decisión. No podemos llegar a ese juicio y decir, Señor, dame una oportunidad. Yo ya acepto que tú eres la verdad y que solo tú tenías la verdad. No va a haber otra oportunidad. Las oportunidades se dieron mientras estuvimos con vida, ¿cierto? Por eso hablamos de Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ya cuando uno muere, ya no hay más oportunidad. Aquí no servirán las excusas. No servirá pertenecer a una religión. De nada sirve que usted se diga bautista, católico, pentecostés, cuadrangular, mormón, testigo, lo que sea. Ninguna religión va a valer en ese momento. Usted le puede llegar y rogar al Señor y decir, yo tanto que serví en esa. No, es que ni lo van a dejar hablar. Porque la religión no salva. ¿Quién salva? Nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice claramente que Jesús es el único camino, verdad y vida, y es la única forma para llegar al Padre. No servirán tampoco las buenas intenciones, porque aunque profesemos que tuvimos buenas intenciones o que quisimos ayudar a otros, la única manera de evitar ese juicio es a través de Jesús. Ahí solo existirá la justicia perfecta de Dios. Es lo único que queda. Ante la luz de ese trono, hermanos, la mentira, la fachada humana, el juega vivo, se desvanece. No sirven. Juan relata que la tierra y el cielo huyeron de su presencia. ¿Sabe qué? Este juicio es tan grande que la tierra y el cielo no pudieron. Por eso dice que huyeron de la presencia. Y podemos decir que el Señor realizará este juicio en una dimensión espiritual o celestial aparte del cielo y de la tierra, donde se realizará por completo este juicio. Y lamentablemente, las personas que no se hallaron inscritas en el libro, como dice la palabra, serán lanzadas al lago de fuego. Este juicio final tiene que ver explícitamente con que hace 2000 años los hombres escupieron y humillaron al Señor Jesús. Este juicio tiene que ver con que muchos rechazaron su rostro, lo insultaron, lo despreciaron, lo crucificaron. Y en este juicio los rebeldes tendrán que mirar de frente a ese mismo rostro resplandeciente. La diferencia es que ya no está ofreciendo salvación, sino que va a ejecutar justicia perfecta. Nuestro texto nos lleva a ver las consecuencias de este juicio final. Podemos seguir leyendo. Dice, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira. Vamos a quedar hasta ahí.
Entendemos, hermanos, que ninguno de nosotros debiera cometer el error de pensar que nos salvaremos de su ira solo porque nuestros pecados parezcan pequeños o insignificantes. ¿Cuántas veces hemos hablado que para Dios no hay diferencia entre un pecado grande y un pecado pequeño? Mentira es igual que homicidio. Idolatría es igual delante de Dios que una burla ante Él. Haber robado, haber deshonrado a los padres, todo eso entra como pecado delante de Dios y nos hace merecedores del juicio. Las cosas buenas que el hombre pudo haber hecho no podrán salvarle. El resultado depende de si antes de morir hicimos lo correcto, habiéndonos arrepentido de corazón, invitando al Señor a ser nuestro Señor y Salvador. Y ahí está la diferencia. Así será ese juicio. ¿Qué es lo único importante en esto o que nos llena de esperanza? Es entender que Dios todavía extiende su gracia en este instante. Cada minuto que pasa, cada segundo que pasa, es una extensión de la gracia de Dios. Hoy todavía Dios está llamando al arrepentimiento. Pero la gracia tiene un tiempo. Hay un límite para la gracia y la misericordia de Dios. Y ese día donde el límite llega, va a llegar lo más pronto que pensamos. No debemos esperar hasta mañana para responder a Cristo. Siempre la pregunta viene en mente: ¿estás preparado para este juicio final? Y digo esto, hermanos, porque yo puedo conocer sus caras, puedo conocer de sus vidas. Puedo haber compartido con ustedes muchos años, pero la única persona que estoy seguro que tiene a Cristo en su corazón por completo soy yo mismo. No lo puedo asegurar por ustedes, porque esta es una decisión personal. He conocido al hermano Frey por más de 15 años, ahora yo no puedo asegurar que él es salvo. Veo frutos de su salvación, pero yo no puedo asegurarlo. Conozco a Maylin de tantos años también, la vi aquí pequeñita, llegar al club infantil como una niña. Y ha pasado todo este tiempo en nuestra iglesia, pero yo no puedo asegurar que Maylin es salva. Es una situación que ella debe asegurar, y así cada uno. Ni mi esposa, que ha vivido conmigo los 20 años últimos, yo no podría asegurar que mi esposa es salva. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver su corazón. Ok, puedo ver sus frutos, puedo ver sus obras, y eso nos da una señal. Pero no conozco el corazón de ninguno. Así que en realidad solo estoy seguro porque un día me arrepentí, porque un día reconocí que era duro de corazón, me arrepentí de mis pecados y que el Señor me ofreció salvación, y a partir de ese momento soy de Él, y sea que me muera o que Él venga por mí, estaré en su presencia. Pero yo no me puedo asegurar por nadie más. Así que ante esta pregunta, ¿estás preparado para este juicio final? La única forma de estar preparados es que Cristo esté en nuestro corazón. No hay otra manera para estar preparados. No hay otra forma de que eso suceda. Por último, será un juicio terrible e ineludible. Será un juicio terrible e ineludible. No se puede evadir. Debo decirle que cuando leemos este texto en la palabra de Dios, que el miércoles usted lo puede estudiar más a fondo en el Centro de Acción, pero cuando leemos este texto, es un evento que causa terror. Ahora yo quiero que piense en la cosa en la tierra que a usted le daría más miedo, o lo que le da más miedo. Piense en una situación en la tierra, una circunstancia de la tierra que a usted le da terror, que a usted le da pavor. Bueno, eso se queda corto a lo que se va a experimentar en este día en el juicio del gran trono blanco. Ahí no habrá abogados defensores. Ahí no habrá jurado para ver si nos encuentra inocentes. Ahí no habrá una corte de apelación porque voy a meter un recurso para apelar
Como ha hecho cierto personaje aquí en Panamá que siempre está apelando y apelando y apelando, y mejor se fue del país porque siguió apelando y no le funcionó la apelación, ¿verdad? Pero en ese tiempo no se va a poder apelar. Se le conoce como la resurrección universal de los incrédulos. La Biblia lo llama la resurrección de condenación, porque ahí van a traer todas las personas, muertos y vivos, sin Cristo, para presentarte delante del Señor. Juan también dice que vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y esto no se trata de adultos y de niños, no. Esto se trata de personas de gran poder, personas famosas, personas adineradas, personas con un estatus social alto, así como las personas más simples, más sencillas o más pobres que puedan existir dentro de la humanidad. Para darle algún ejemplo, si el señor Donald Trump, que es el presidente, la nación más grande del mundo, no reconoce a Jesús como su Salvador, un día va a estar frente a Jesús en el juicio del gran trono blanco. Las personas más famosas que usted conoce, que se andan ahí burlando de Dios, disfrutando la vida, tipo Shakira, Taylor Swift y demás grandes famosos, si no entregan su corazón a Cristo, un día van a estar frente a Jesús en el gran trono blanco. En esta tarde Messi podría ganar la final de la Copa del Mundo y tener su segunda Copa del Mundo, que si no entrega su corazón a Cristo, de nada va a valer todos estos trofeos y haber ganado la Copa del Mundo, si va a estar ahí frente a Jesús en el trono blanco por no haberle entregado su corazón a Cristo. ¿Entiende la dimensión de lo que estoy diciendo? ¿Y sabe por qué digo esto? Porque nosotros ponemos a esas personas en alto. Porque nosotros nos ponemos a honrar que si Cristiano, que si Messi, que este, que el otro. Si esas personas no reconocen a Jesús como su Salvador, estarán frente al Señor Jesucristo en el juicio del gran trono blanco. Y no habrá escapatoria. Llámese Messi, Cristiano, Trump o quien usted quiera mencionar. Ni grandes ni pequeños. El hombre más famoso del mundo y el hombre más sencillo del mundo, sin Jesús, estarán en este juicio. Y es inevitable. El juicio del gran trono blanco es un lugar donde los títulos nobiliarios, o sea, de nobleza, no van a servir para nada. El rey de Inglaterra, el rey de España y demás reyes de la tierra. Que usted tenga una cuenta bancaria amplia de millones, su estatus social, la fama terrenal que alcanzó, todo eso valdrá nada ante la presencia del Señor. Y eso es importante saberlo, porque ahí no habrá diferencias sociales. No importa el dinero, no importa el poder, no importa la fama. Todo lo secreto será expuesto ante la omnisciencia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesús todo lo sabrá y ahí todo será expuesto. Y todos estarán exactamente en la misma condición ante el juez. No va a haber diferencia. Nada más piense en un Xi Jinping, que es el presidente de China, piense en un Donald Trump y el panameño más sencillo y básico. Todos estarán en las mismas condiciones frente a nuestro Dios. Ahí no habrá ningún poder, ni nada que le salve. Jesús va a conocer absolutamente todo. Y no solo se va a juzgar lo que las personas hicieron públicamente, sino que se juzgará lo que nadie vio. En ese día todo será revelado. Y la Biblia dice que serán abiertos varios libros. El juicio se va a efectuar a validez de varios libros que tienen un registro perfecto de la vida de cada persona. El primer libro que se va a abrir, según lo que la palabra de Dios dice, es la palabra de Dios. Sobre esta ley van a ser juzgados los hombres por haber ido en contra de lo que estaba establecido, de lo que estaba escrito.
El segundo libro que la palabra de Dios manifiesta que se va a abrir es el libro de los pensamientos. Todos los pensamientos ocultos, todas las intenciones del corazón se van a dar a conocer ese día. Además, también se abrirá el libro de las palabras, porque la palabra de Dios dice que vamos a ser juzgados por toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. También vamos a ser juzgados, o será juzgado en ese momento. Se va a abrir también el libro de las obras, los registros materiales sobre la conducta de cada persona. Pero finalmente se abrirá el libro de la vida, y este es el que realmente cuenta. Porque quien no tenga su nombre inscrito allí, debido a su falta de fe en Jesús y aceptar la verdad de la palabra de Dios, recibirá la sentencia definitiva: ser lanzado al lago de fuego por la eternidad. Nuestro texto termina diciendo lo siguiente, ahí en Romanos 2:5, puede ver conmigo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira, y dice, y da la revelación del justo juicio de Dios. Quiero terminar con lo siguiente. El gran trono blanco no fue preparado para infundir miedo sin esperanza. Este juicio fue revelado para que hoy entendamos la urgencia del Evangelio. Hermanos, podríamos estar aquí rodeados de solo personas salvas. Gracias a Dios por eso. Pero eso no nos libra de responsabilidad. Hay amigos y familiares que viven sin Cristo cada día. Y si hoy mueren sin Cristo, por mucho que los hayamos amado, si no les hablamos del Señor, si no los confrontamos con esta verdad espiritual, ellos estarán presentes en ese juicio y no hay nada que podamos hacer. Para nosotros como creyentes tenemos que entender que hay urgencia y que usted y yo podemos hacer la diferencia porque tenemos acceso a las buenas nuevas, y esas buenas nuevas puede llegar al corazón de una persona para que no sea condenado en este juicio. Jesucristo ya recibió la cruz y el juicio que nosotros merecíamos, y solo quien pone su fe en Él pasa de condenación a vida. Pero nosotros tenemos una tarea que cumplir y es grande. A veces por pena no hablamos. A veces para que el familiar no se enoje. ¿Sabe qué? Yo prefiero que mi familiar se enoje antes que mi familiar diga, ¿por qué mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi primo, mi prima, mi tío, mi tía, ¿por qué no me dijeron nada de eso? Es mejor que se enoje ahorita a que llegue ahí y diga, este que era mi familiar y decía que me amaba, nunca me dijo nada de esto. Esto es grave, hermanos. Y nosotros tenemos que vivir cada día con el compromiso de que hay personas que sus vidas están en juego. Deberíamos salir de aquí en esta mañana no pensando a ver cómo va a quedar la final. No. Deberíamos salir de aquí en esta mañana pensando, ¿a quién le puedo hablar de Jesús? Mañana deberíamos levantarnos pensando, ¿quién necesita hoy que yo le hable de Cristo? Y es tan sencillo como que usted le diga a una persona, ¿conoces a Jesús? Y la persona le dirá, sí conozco a Jesús o no conozco a Jesús, pero ya nos va a abrir la puerta para decirle, el Señor Jesús te ama y quiere que tú le conozcas. Y ahí podríamos estar haciendo la diferencia en la vida de una persona. Algo que quiero decirle, amado hermano, en esta mañana, no se dé por vencido. Si un amigo suyo, un familiar, le ha rechazado, no se dé por vencido, siga insistiendo, aunque caiga mal. Es mejor que caiga mal y un día su amigo, vecino o familiar conozca a Cristo, a que usted y yo nos demos por vencidos. Ya le hablé, ve a ver qué hace. No callemos, amén. Cada vez que escuchamos el Evangelio aumenta nuestra responsabilidad delante de Dios y ante estas personas.
Dios no solo desea cambiar nuestro comportamiento, Dios quiere cambiar o transformar nuestro corazón. Tenemos que entender que nuestras obras no compran la salvación. Dios quiere transformar tu vida por completo. Si aún no tienes a Cristo, hoy es tu oportunidad. Las obras son una evidencia de lo que Cristo ha hecho en nosotros, pero no nos salvan. Pregunto, ¿estás dispuesto a ser transformado por Él? ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? Terminamos con lo siguiente. Hermanos, vivamos agradecidos porque Cristo ya cargó con nuestro juicio. Y compartamos el Evangelio con urgencia. Cada persona que conocemos camina a una eternidad sin Cristo. Y quizás nosotros seamos el instrumento que Dios use para anunciarles la salvación. Así que salgamos de acá y no callemos. Busquemos cada día anunciar el Evangelio de diferentes formas. Es lo que el Señor quiere. Amigo y amiga, si hoy escuchas su voz, te pido por favor, no endurezcas tu corazón. Si hoy estás escuchando este mensaje, no endurezcas tu corazón. No esperes al día en que Jesús venga como juez. Recíbelo hoy que es Salvador. Porque el mismo Cristo que un día se sentará en ese trono para juzgar, es el mismo Jesús que hoy extiende sus brazos y te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? ¿Vives sin esperanza? Ven a Jesús, hay descanso en Él. Vamos a estar en pie y oramos.